tres. Bienvenidos Ah, a Café Consciente. Ahora sí, también desde Facebook. Estamos ahora conectando de las sí. dos plataformas, así que bienvenidos a todos y gracias por estar sumándose a este nuevo encuentro en este nuevo horario también. Sí, ¿qué va a ser? Cuando más se hace la distancia horaria, hay que modificar un poquito el horario. Estamos probando, vamos a ver si da resultados, vamos a probar hoy a ver Vamos a cómo ver cómo funciona. viene. Sí, tal Sí, cual. cómo bien, si se enganchan. Así Bueno, es. lunes 6 de julio, ¿Cómo estás, seguimos ya Andrea? ¿Cómo estás, muy Andrea? bien. La verdad que a pesar del frío, muy bien, recuperándome del resfrío que me tuvo bastante quietita. Pero bueno, mucho mejor ya. Bueno, si digo mucho mejor, el resfrío me dice, no, no me fui todavía. Ando Eh, por acá pero todavía. bueno, sí, muy contenta porque el tema que vamos a tratar hoy me va a proyectar a ese lugar, así que nada menos ni nada más que la ciudad luz que es París. Así que creo que cuando me proyecte ahí me curo, Ah, seguramente. Ha sido seguro. una experiencia muy bonita la de repente de poder compartir en ese lugar. Bueno, es una ciudad muy especial, tiene mucho de magia, tiene mucho, un poco de misterio, pero sobre todo ¿Mm? tiene como muchos códigos de repente que se pueden llegar a integrar. Así que eso es Sí, parte de lo que me gustó también. hoy quiero que vos nos cuentes porque hay muchas cosas que no se saben de París, ¿no? París es conocida por su moda, por la Torre Eiffel, por ser la ciudad del amor, y uno siempre ve la ciudad del amor desde un lugar romántico, pero tiene también otra explicación. ¿Por qué todo lo llevan al romance? ¿Por qué lo llevan todo al romance? A ver si cortamos Caramba. con tanta dulzura. Hoy vamos a cortar un poco con tanta dulzura. No, hablando ¿Qué en serio, necesidad? ¿Qué necesidad? qué necesidad, qué necesidad. Deja que la gente que quiere estar romántica que lo sea. Que lo sean, qué le molestaba a ella. Eh, un poco para ponerle un poquito de humor. Bueno. Pero quiero que nos cuentes un poquito de historia. Hoy te voy a preguntar, porque hay cositas que él me fue contando en el viaje, pero quiero que ahora la comparta con ustedes porque son súper Eso andamos. interesantes y porque son esas cosas que no sé si las encontramos si googleamos o en algún libro. Tal vez sí. Y Ujú. si esa que las encuentran, estamos allanando el camino. Quiero que cuentes un poquito, primero los símbolos más importantes que, que la hacen llamar la ciudad luz y Bien. por qué son, que nos cuentes. Bueno, yo ya nombré uno, ¿no? La Torre Eiffel. Sí, bueno, primero que nada es esto de recordar que le decimos la ciudad luz, mucha gente cuenta la historia que de repente para tener un hijo hay que mandar una carta a París A para que venga una París, cigüeña sí, y que la cigüeña es la que te trae el niño. para que voy a Pero, escribirles, voy a ir escribiendo el tema de hoy. bueno, muy bien. Entonces, lo que tenemos que saber es que en algún momento de la historia, esta ciudad empezó como a recibir mucha información. Tengamos en cuenta el momento histórico de que Francia, a través de los distintos reinos, emperadores y demás, trataban de ir expandiéndose. Y esta ciudad es una ciudad justamente que eh, inicialmente se llamaba Lutetia Ajá, se pronunciaba, y que era el nombre que le habían dado originalmente los romanos. Pero algo así como que no era solamente Lutecia, sino que al principio era Lutecia de los Parisí. Parisi inicialmente era uno de los nombres que también tenía, y después por allá entre el siglo III y IV es cuando se cambia el nombre y se le pone París,
y que si bien es algo como que algunas personas empezaron a darse cuenta que había Mm, mucha conexión con todo lo que habían ido a buscar y a traer de Egipto, entonces algunos decían justamente que esta ciudad, París, sí, no era normal, no ujú. era casual de repente que se llamara de esa forma, que tenía una razón de ser y que esta ciudad estaba honrando justamente a Isis. A Y Isis, la diosa maravillosa Isis. así es. Y curiosamente, en el centro de París, bueno, lo atraviesa el río Sena, pero la parte Ujú, interesante es que el río Sena también tiene en la parte central, tiene una gran isla, en realidad son dos, pero tienen una forma así, como si fuera de una vulva. Y en el ujú. centro de esas islas es donde está la Catedral de Notre Dame. Entonces, fíjate vos qué interesante, porque es una ciudad que se reverencia como que también fue hecha para Isis, que hay como un símbolo del sagrado femenino y Sí. que en el centro de ese lugar se pone una de las iglesias más emblemáticas que se llama justamente Notre Dame, es decir, Nuestra Señora. Con lo cual, fíjate cómo va todo empalmado justamente en esta conexión de París con el sagrado femenino. Y después, José, y como simbología, contame un sí. poquito en cuál fue, en qué gobierno se dio esto o si fue algo que atravesó a todos los gobiernos. A ver, esto en particular, cuando decís esto en particular, ¿a qué te referís? ¿Al cambio de nombre? Una, el cambio de nombre y después, bueno, la decisión de que una ciudad eh, tenga un monumento determinado es una decisión política, ¿no? Si bien puede haber creencias, pero hay una decisión de algún gobernante que está orientado hacia esa corriente. Y lo Sí, que quisiera saber es si hay uno o unos que fueron los principales, o si fue algo que atravesó a todas las corrientes políticas y era más un movimiento social. esto tiene que ver con algo que es más bien un movimiento energético. Según lo que nos han dicho los maestros a lo largo del tiempo, es como que en muchos puntos del planeta es como que se plasmó los puntos nodales, que incluso dicen que están interconectados por las líneas ley y que son líneas Ujú, energéticas, y esto dice que primero se sembró, se establecieron esos puntos nodales, y después el ser humano, por resonancia, por ir sintiéndolo, se dio cuenta, acá tendría que hacer esto, acá se me ocurre a mí que ahora mm, tendría que hacer esto otro. Entonces no es casual que de repente ponen a Stonehenge en un determinado lugar, que ponen Notre Dame en el centro de esta isla, que quizás en ese momento el arquitecto que eligió, el arquitecto que lo hace, quizás no tiene la claridad de todo lo que significa. Pero es como que hay una, dentro de esta red de conciencia crística, también es una red de conciencia planetaria que ayuda a elegir dónde se hace cada cosa, porque hay una resonancia con estos puntos energéticos. Lo mismo pasa con ok. los otros grandes templos que de repente puede haber hecho el ser humano, como Machu Picchu o las pirámides en Egipto, las de Teotihuacán o Bangkok, que también de Claro, pero repente tienen sus templos. eso habla de civilizaciones más antiguas que tenían una fuerte conexión con la espiritualidad y a veces a uno le cuesta ver que una ciudad cosmopolita, ¿no? Sobre todo como es París, Ujú. tenga también en la modernidad, porque no es tan antiguo, ¿no? La construcción de la Torre Eiffel ni de la Catedral de Notre Dame, es más bien contemporánea. eh, que también tenga una conexión con esta energía, ¿no? No nos tenemos que ir tan atrás como las pirámides o Stonehenge, sino que en la época contemporánea también ha habido llamados a construir determinados símbolos energéticos. Lo que tal vez no se sabe con tanta certeza como se sabe de las pirámides, como se sabe eh, de los monumentos en México, en Perú, ¿no? Que tienen una antigüedad mayor, pero es súper interesante esto también. Sí, incluso por ejemplo el tema de haber construido la Torre Eiffel con todo el significado
significado que tiene de poner un punto de referencia fálico en una ciudad que está muy conectado con lo femenino, es justamente para lograr un equilibrio entre eso masculino y femenino. Una Y fíjate integración. vos que hay algo que ha sido muy importante, que los grandes procesos de transformación mundial, en su gran mayoría, han empezado en París. O sea, cuando hablamos de la Revolución Sí. Francesa, se expandió por Ujú. todo el mundo. El Mayo francés también, digamos que fue un movimiento de estudiantes, pero ese mayo francés, por allá en el 68, impactó en Argentina, impactó en México, ha impactado de formas que, si lo pensaras, no sería tan fácil de repente de entender que esto sucediera. Y entonces comprendemos que hay algo que va más allá de lo que las personas pueden llegar a pensar, sino que es un gran movimiento de conciencia que algunas personas van resonando y por ese motivo esto se va manifestando. Así Bueno, que, entonces bueno, yo voy escribiendo para los que se van sumando. Bueno, dijimos Torre Eiffel, Catedral de Notre Dame, que para no seguir, Catedral de Notre Dame. ¿Qué significa Notre Dame en francés? de Nuestra Señora, es la Catedral Ajá. de Nuestra Señora. Comúnmente se refiere a la Virgen María, también en Chartres, la Catedral de Chartres, también se llama Catedral de Notre Dame, porque es la forma que tienen de referenciarlo, pero por lo pronto es importante esto, cuando dice Notre Dame se está refiriendo a Nuestra Señora. Entonces vamos 3 puntos energéticos. Dijimos la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame. ¿Cuál es el tercero? Y dijimos que también tenemos otro punto especial ahí, bueno, tenemos dos más por lo menos, que uno es el obelisco que se trajeron Ujú. de Egipto. Hay un gran templo allá, digamos que es un templo a Amon-Ra, en donde resulta que tiene tremendo obeliscos en el frente, y resulta que hicieron un intercambio Sí. y se llevaron uno de esos obeliscos con la intención después de llevarse el otro, y a cambio de eso le iban a entregar un gran reloj para poner en la plaza principal del Cairo. Se llevaron el obelisco, se instaló justamente frente a lo que es, ay, se me fue el nombre, el parque que está, bueno, justo enfrente del Louvre, el Champs-Élysées. Ay, ah, Entonces, Champs-Élysées. cuando pasas toda la parte del campo de los Elíseos, que es un lugar muy bonito, muy especial, Ujú. donde hay gente que va a relajarse tranquilo, es un lugar muy especial y termina justamente en este obelisco, que de allí, a través de la avenida, conecta justamente con el Arco de Triunfo, pero la parte importante es que se instaló allí porque un obelisco de esas características no está solo, tiene un montón de inscripciones y ese montón de inscripciones explican o tienen una vibración para poder conectar justamente con eh, alguna de las estrellas. En este caso, en Egipto se alineaba con Sirio. Acá no sé bien cómo lo terminaron de alinear, pero bueno, ahí quedó. Así Claro, que ese sería otro lo de que los puntos uno, energéticos. lo que uno ve que está donde estaba colocada ese obelisco, porque no es un obelisco que los egipcios hacen para París, ¿no? Sino que es un obelisco histórico, es así, ¿no? Sí, correcto. Que estaba colocado a la entrada de un templo junto con otro obelisco que tenía Ujú. ya una función energética. Entonces, al mover este obelisco, pierde la función energética del lugar donde fue puesto en origen, con lo cual hay como un gran desconocimiento de los que permiten que se saque y de aquellos que se llevan un solo obelisco, porque por algo eran dos, ¿no? Podemos pensar que si son dos puede ser una especie de portal energético, ¿no? Eh, por eso están a la entrada de un lugar. Y el arco o sea que una locura, ¿no? Que a veces lo que hace el hombre por querer llevar de un lugar a otro. Yo digo, si lo hicieron para estar puesto en Egipto, pues vos querés uno, pues podés imitarlo.
¿no? Sí, Imita sí, uno que va a tener la misma característica energética si lo imitas y le pones la intención, no te lleves el que estaba en Egipto, ¿no? Una locura. sí. Y José, ¿y el arco de triunfo también tiene un carácter energético? Sí, porque fíjate vos de que hay mucho de la gnosis que está manifestado a través de la geometría de este lugar, porque Mm, el campo de los Elíseos es el que llega hasta el Louvre, pero si te fijas, es toda una gran avenida que el arco del triunfo representa el arco de lo femenino. Tenés una claro, gran avenida que da sobre el obelisco, entonces el obelisco es como que está inseminando al Arco de Triunfo, es decir, que está dándole vida al triunfo, a la luz. Y fíjate vos que hay muchos lugares, muchos de los monumentos también tienen todo lo que tiene que ver con manifestaciones, perdón, decoraciones, arquitecturas que terminan justamente que son doradas, como sí. representando justamente que son de oro. Entonces, parte de lo que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir es estar en estos lugares, de poder estar, que ahora ya le vamos a mostrar algunas fotitos que Algunas estoy... fotos. Para que no Sí, me, ya exactamente. estoy escribiendo ahí en Instagram y bueno, ahora vos lo escribirás ahí en Facebook. Pero dijimos, bueno, el arco de triunfo, ¿hay alguno más que mencionemos así como un punto energético muy importante? ¿El Louvre Y sería dije, otro? el Louvre, sí, la verdad por la cantidad de obras de arte que hay allí y el significado simbólico que tienen esas obras de arte. Así que esa sería también otra de los lugares importantes y bueno, ahí digamos tenemos muchas, incluso mucho material que se ha traído de Egipto. También lo que sea la cantidad de pinturas, muchas de las pinturas que también, o esculturas que están relacionadas justamente a María Magdalena y que justamente nos encontramos que en un mismo lugar hay un montón de cosas, incluido también el zodíaco de Déndera, que lo Ujú. trajeron desde Egipto, desde el templo de Hathor. Entonces, todo eso representa también parte de Pará, lo pará. que... Vos me decís que si yo viajo a Egipto, voy a Dendera, ¿no voy a encontrar el zodiaco de Dendera ahí, el original? No, es más, No, pero no, estoy es yendo a más, Egipto, estoy yendo a Dendera, donde se hizo. No. se supone, pero no. Es más, algunas de las personas que yo sé que son estudiosos, muchas veces cuando se enteran de que es importante, por ejemplo, el disco, el calendario maya, el calendario azteca, eh, cuando se enteran, por ejemplo, que hay cosas en la India que es necesario ser visitadas, también pasa con esto de que se sabe que hay que visitar el zodíaco de Déndera. Y algunos llegan a Déndera en Egipto y se encuentran que hay una copia así media, pero el original es el que nosotros estuvimos en el En el Louvre. Louvre. Así que Tremendo. fíjate No, vos, yo, cuando José me iba contando estas cosas, yo me agarraba la cabeza. Yo digo, no puede ser, o sea, no puede ser, como, de verdad. Y no después debería. una parte mía dice, bueno, pero si se permite que eso suceda, puede ser también porque esa energía debe migrar. Curiosamente eso se hizo porque querían eso, querían que esa energía se migrara. Es decir, que no es casual que se hizo este movimiento, sino que era específicamente para que se pudiera migrar la energía pensando en que en un determinado ciclo tenían que volver algo que se conoce como, bueno, digamos, un movimiento planetario importante. Y ese movimiento planetario, ¿qué era lo que querían? Que el punto de tensión máxima energético hace 4.000, 6.000 años atrás había sido Egipto. Entonces lo que querían los franceses, principalmente Napoleón, era de que París sea el siguiente punto energético importante a nivel planetario. Por ese motivo se llevaron un montón de cosas para para París, entre ellos el obelisco, que es algo muy visible,
pero mucho más que eso, o sea, la cantidad de sarcófagos que hay allá es tremendo. Sí, es O sea, es tremendo. tremendo. O sea, si vos ves eso nomás ya te das cuenta de la cantidad de cosas que tenemos que comprender que se ha movido energéticamente y Ujú. ahora nosotros también tenemos que darnos la posibilidad de comprender que se está produciendo un movimiento energético también y que tiene que ver con el movimiento de la conciencia que se está haciendo hacia América y hacia Sudamérica más puntualmente. Así que parte de lo que nosotros hemos vivido justamente tiene que ver con esto, con esta posibilidad de estar allí, pero también para atraer esta conciencia y esta vibración hacia Sudamérica. Así que fíjate vos, no era simplemente un viaje, era un No, y encargo, era fíjate, un encargo. bien, era un encargo. Fíjate cómo es como que me vino un paralelismo, ¿no? En la antigüedad había corrientes migratorias que tal vez se explicaban mucho más para comerciar, para intercambiar sabiduría, para aprender, para... Y hoy hay otras corrientes migratorias, si bien están las que tienen un contexto económico y social, también hay corrientes migratorias energéticas. Lo que pasa es que ya no se, como no es tan visible y es tan global, por ahí no se habla tanto. Pero también hay corrientes migratorias energéticas. Y hay una Sí, importancia muy grande de esas corrientes migratorias energéticas, ¿no? Es llevar ese conocimiento que es tan antiguo y traerlo a esta tierra que es nueva en algunas cosas y en otras también tiene como conocimiento muy ancestral, ¿no? Eh, pero hay una razón para que ese movimiento energético se produzca en este aquí y ahora, ¿no es cierto? ¿cuál sentís que puede ser esa razón? Hay una razón más que importante. Más que La importante gente, y que tiene que ver sí, con el ser que es la Tierra y que es Gaia, ¿no? claro, exacto. Bueno, en ese sentido, entonces, primero que nada es esto, comprender de que nosotros como un ser humano tenemos también nuestra energía Kundalini, que significa que se va moviendo energéticamente a lo largo de nuestro cuerpo, pero también de la misma forma el planeta Tierra, que es un ser vivo, también tiene sus movimientos y ese movimiento de los chakras, se habla, por ejemplo, que el chakra 4 era justamente Europa, o mejor dicho, Ujú, es Europa, nada más que se centró la energía allí durante un tiempo muy importante que fue durante lo que se conoció la etapa del Renacimiento. Después eso se traslada a Norteamérica, en donde la voz es la que empieza a ujú. manifestarse, hasta que, bueno, pasan varios años, hasta que finalmente esa energía se va trasladando hacia Sudamérica. Quien habla mucho de esto y que la verdad que es un libro fascinante es justamente el de Drúmbalo Melquisedec, cuando él nos habla de la serpiente de luz, en donde Ay, habla, l- lo tengo. oh, qué casualidad, Oh, claro, ¿quién en me lo ese habrá libro, recomendado? bueno, justamente en ese libro nos habla Drúmbalo de cómo fue este proceso de conectar de forma consciente con la energía, con la línea planetaria y hacer las ceremonias para lograr que esta energía pudiera llegar a las montañas de Sudamérica, los Andes. Y eso hizo de que energéticamente Sudamérica hoy está trabajando de forma consciente desde el año 2008 hasta el Ujú, año 2015. Fueron 7 años de anclaje de la energía Kundalini. Y fue algo muy bello eso, porque la parte final de ese trabajo me tocó hacerlo a mí justamente en el 2015 y como si hubiéramos organizado Kai de México, Xavier Pedro de España, y bueno, nosotros que llegábamos con las aguas de muchos lugares de América, incluido de Ushuaia, hasta el río Pipo, llevamos aguas al lago ay, Titicaca, el río Pipo. y Kai llevaba agua de la Antártida y Xavier Pedro llevaba agua del Mar del Norte. Entonces se puso toda esa agua ahí y se armó algo que se conoce como el agua fusionada. Así que fíjate Wow. vos qué maravilloso que esto no se trata acerca de que
nosotros hubiéramos tenido que hablar, sino que sabíamos que había que hacerlo. Y Ujú. coincidimos en un tiempo que era el tiempo justo para que termináramos de hacer el anclaje de la energía Kundalini planetaria en Sudamérica. Para aquellos que no saben lo que es la energía Kundalini, es la energía en un ser, como un humano como nosotros, es la energía vital que sube por la columna vertebral. Entonces, cuando José habla de la energía Kundalini del planeta Tierra, antiguamente estaba en los Himalayas, en ese cordón Eh, montañoso. Originariamente sí, en la zona del Tíbet y después Ujú. esa la energía, digamos, para poder hacerlo bien completo, el chakra base de la Tierra es África. Después de eso, el chakra 2 es Oceanía, es la conexión con la creación de una nueva conciencia, pero sobre todo la activación de un fuego que después quedó allí esa energía, pero que significó la manifestación de una gran civilización en Oceanía de lo que es Lemuria. O sea, nuestras antiguas Ujú. tierras de Lemuria estaban en esa región. Después de eso se pasa a Asia, chakra 3, la conexión con el honor. Luego a Europa, el chakra 4, que es el plexo, la parte cardíaca, pero es donde se Ay, produjo el mira, renacimiento. ahí te Mira los vos qué muestro. interesante. Ahí está. El chakra 4, que es el que representa el círculo verde. Luego El Norteamérica corazón. representa, claro, sí. Luego pasamos a la garganta, el chakra 5. Ujú. Después el chakra 6, que es ahora en donde está, en Sudamérica. Y finalmente el chakra 7, que sería la Ay, Antártida. perdón. Cuando nos... Estoy tapando Facebook. Perdón, chicos de Facebook, chicas de Facebook. Ahí está. Bueno, ¿Sabes qué? Me quedó una duda ahí mientras ibas hablando. Entonces, ¿el chakra base también se mueve de África? ¿A dónde se mueve ahora? no, no, la energía se movió desde el chakra Sí, base, se fue sí. moviendo, pero es la energía Kundalini la que se mueve, no es la energía del chakra base, no se mueve, digamos, está allí. Sigue siendo ahí. Es esa energía que se muda a este lugar. Ok. Sí, exacto. Y esta es una mirada que de repente muchos facilitadores, comunicadores, guías espirituales tenemos. Y sé que hay algunas otras personas que hablan que, no sé, Monte Shasta de repente es el chakra 6 por decirte algo, o el Ujú. chakra base. Entonces, lo más importante es esto, son centros energéticos, eso sí, lo podés percibir cuando llegas al lugar, se siente mucho en muchos niveles, pero aparte de eso, la otra cuestión es de que en este tiempo Sudamérica es un tiempo muy especial. Esa famosa nueva tierra, la llegada de la tierra prometida, la nueva humanidad, es lo que está manifestándose y anclándose en este tiempo en el planeta. Por eso es tan importante. José, pero no significa que esos otros lugares energéticos se desactivan, sino que hay un crecimiento de la activación, ¿no es cierto? Hay un movimiento. Cuando nosotros hacemos el trabajo en la energía Kundalini en nuestro cuerpo físico, podemos focalizar nuestra conciencia en un chakra en particular. Pero en Sí. realidad lo que hacemos es un movimiento en todos los chakras. Es decir que, por ejemplo, si yo estoy en el lago Titicaca y estoy activando o conectando con la conciencia del chakra 6, significa que también estoy integrando, por ejemplo, Shambhala al Tíbet, Ujú. con todo lo que significa el chakra 3. O también estoy integrando todo lo que es el movimiento energético que se produjo en Europa. Es decir, que todo esto tiene un flujo de energía, pero lo importante ahora es comprender el para qué está moviéndose esa energía hacia Sudamérica. Así que bueno, algo de eso, así de Ay, intenso y es así de bonito viene. fascinante, sí, es fascinante. A mí me gusta mucho hablar de todos estos temas. Y hay algo que nadie dice, pero que hay muchas cosas de las que no se habla, ¿no? Pero hay una verdad que es muy cierta. Que no importa la época y la antigüedad de las civilizaciones, la Antártida ha sido siempre intocable. Hay tratados
entre los países de jamás tocar la Antártida, ¿no? Es un lugar como sagrado, y porque realmente es un lugar sagrado. Entonces, no hablamos de los chakras de la Tierra, sin embargo, este lugar es sagrado y es porque está la conciencia planetaria ahí, ¿no? La conciencia Claro. en todos sus hielos y en todas las memorias de la Tierra. Entonces, si tenés alguna duda respecto a que, viste, hay gente que todavía dice, ay, pero esto de las energías, viste, hay gente que todavía, cada vez lo escucho menos, pero esto de las energías que vos haces, ¿no? Sí, Cada sí, vez hay sí. menos gente y empieza a comprender que somos energía, inclusive el planeta donde habitamos es energía y está vivo. Y saber que si bien no se habla de nada, pero a viva voz, es un lugar que se preserva tanto, sabiendo lo que allí se guarda, que son las memorias de la humanidad, eso tiene que empezar a hacerte un poquito por lo menos de un bichito de la curiosidad, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí hay algo que tenemos que comprender que esta civilización que nosotros estamos compartiendo ahora no significa que en algún momento tuvo mucha armonía y decidieron que juntos vamos a proteger la Antártida. No, no, no. O sea, Parece, como lo quisieron, dije yo, pareciera que sí, pero no. sí. Este, pero el tema es justamente de que, bueno, hay mucho de esto para compartir. Alguna de estas cosas tiene que ver con Proyecto Filadelfia, fíjense en investigar por allí, pero antes del Proyecto Sí. Filadelfia hubo un movimiento que esto fue aproximadamente en fines de la década del 40, que hubo un gran movimiento de buques soldados preparados como para ir a hacer una guerra por 6 meses y se fueron todos hacia la Antártida. ¿Qué pasó por ahí? Resulta que algo así como unas 3 semanas después de que habían llegado a la zona, directamente fueron expulsados, Sí. aparentemente. Sí, y nunca más el ser humano quiso volver y a partir de ahí fue que se hicieron los acuerdos para que la Antártida sea un lugar que se respetara, que fíjate vos que tiene que ver con esto de la conciencia planetaria y de las grandes aguas puras que hay allí en la Antártida. Recordemos que debajo de esos bloques de hielo de miles de cientos de kilómetros, en algunos casos de altura, debajo de eso está el lago de Vostok. Y el lago de Vostok es uno de los reservorios de agua más importantes a nivel planetario, pero esa agua es un agua que tiene una vibración especial justamente para Ujú. nosotros como seres humanos que podamos llegar a ese lugar para conectar con esa vibración. Así que Una fíjate vos, es re pureza. interesante. Sí, Sí. absolutamente. Bueno, yo te he contado en alguna oportunidad que era muy chica, y mi papá siempre compraba las revistas muy interesantes, así que en mi casa siempre había esas revistas para como material de lectura y a mí me encantaban. Y sobre todo hay como ciertos capítulos o ciertas ediciones que para mí marcaron mi infancia por lo que significaron para mí. Y hoy que voy tomando conciencia de que eran recuerdos, ¿no? Por eso eran tan importantes para mí. Uno era, justamente, estaban investigando la Antártida y estaban sacando unos tubos de hielo a muy alta profundidad, que es esto que vos decís, y lo que iban analizando en cada capa de ese hielo era podían determinar cómo era la vida en el planeta con ese pedacito de hielo, ¿no? Y mientras iban más profundo, podían determinar cómo era la vida en las distintas edades geológicas de la Tierra. Y eso me pareció tan maravilloso, pero era muy chiquita, no sé, habré tenido 8 años, 9, sabía leer por lo menos, ¿no? Eh, y eso me fascinó, me fascinó. Y bueno, y hoy me hace mucho sentido, ¿no? Porque desde muy temprana edad eso me llamó la atención. Sí, Mirá cómo nos claro. fuimos de París a la Antártida. Mirá cómo el movimiento energético Tremendo. se está produciendo. El movimiento de la conciencia ya está en movimiento porque nos fuimos de París a la Antártida al toque. Así que esto también sucede, ¿no? Qué bonito.
Estos viajes que Volvamos a hacemos París, son tremendos. son tremendos. Nosotros viajamos sin movernos de la silla también. Bueno, volvamos a París, que aparte de ser una ciudad maravillosa, que yo creo que solamente hay que decirle la ciudad del amor porque te enamoras de París. Eh, Solamente con estar ahí ya te enamoras de París. Bueno, hablamos de los puntos energéticos más importantes y hablemos un poquito del Louvre. Bueno, Nosotros que nos gusta un poco también todo lo que es el misticismo, ¿no? Y ¿quién no leyó el Código Da Vinci, ¿no? ¿Quién no vio la película del Código Da Vinci? Y justamente se desarrolla en el Louvre, ¿no? Una partes muy importantes se ujú. desarrollan en el Louvre. Y hacen referencia a nuestra querida maestra María Magdalena. Y bueno, me encantó encontrar, y bueno, espero que estés preparando las fotos que vas a compartir, Chan, 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 chan. porque es muy maravilloso poder entrar al Louvre. Hay una estatua preciosa de María Magdalena y dice Santa María Magdalena, ¿no? Así es. Ella está directamente como una santa, es una de las, creo que de las imágenes más bonitas que yo he visto por cómo se la representa, porque habla de la pureza con la que se la representa. La imagen ahora cuando José la muestre van a entender por qué les digo esto y no ¿Estás la quiero hablando, spoilear. estás hablando de la escultura? Sí, estoy hablando de la escultura, por favor Bueno, mostrala. entonces Y ahora le mostramos. sí, ay, gracias. Bueno, ¿por qué digo de la Aquí. pureza? Justamente porque sabemos que la Ahí está. publicidad política que se le hizo en algún momento a María Magdalena no era justamente de una mujer virtuosa, pero justamente el mostrarla desnuda significa como que no tiene nada que esconder, ¿no? Por eso está Sí, desnuda, por eso está exactamente. pura. Y me gustó muchísimo, este nos está yendo a Egipto, podemos mostrar también un poquito de lo que hay de Egipto. Eh, pero esta es la escultura de María Magdalena, que dice justamente Santa María Magdalena. Así Esa que está es. mostrando José es la pintura de Poussin, que está en el libro de la Esperada. Están Muy mostrando bien. la tumba de la Arcadía, y esos son los tres pastores de la Arcadía. Y La esa que se obra se acerca, llama ¿cómo se llama la obra? Los pastores de la Arcadia de Nicolás Poussin. De Y Nicolás esa que se Poussin. acerca, ¿Quién es? La pastorcita. así es, María Y estos son Magdalena que los se pastorcitos, presenta. son esos. Los investigadores Vamos a que estaban investigar. sintonizándose con esa energía. Qué maravilloso es leer un libro y después estar en ese lugar donde Tremendo. eh, Eso es es tremendo. tremendo, es tremendo. Y bueno, y hay muchas representaciones de María Magdalena. Como saben, María Magdalena se la representa, volvete a la anterior, con la calavera, Ahí siempre con algún estamos. libro de la sabiduría que los podemos ver arriba del escritorio. Con Y bueno, alguna vasija. con alguna vasija de perfume. La calavera tiene, hay dos corrientes que yo escuché. No sé, yo voy a decir las dos, pero yo resueno con las dos. Una Bueno, es, como recuerden a Juan, ¿no? Por eso la calavera. Y la otra es que ella representa la transformación, pero la transformación tan profunda que es la transformación de dejarse morir, en la muerte del ego, ¿no? Literalmente. Bueno, y hay unos personajes que aparecen entre las fotos. Ay, ahí está mi Sekhmet. Uy, ese personaje no, correlo, por favor. Filtra la ahí foto, está por Sekhmet. favor, José, te pido. Bueno, Chan, estas chan. son estatuas de Egipto. Está el zodiaco de Déndera. Ay, El qué hermoso. original. El El original. original, el que no está en Déndera, Exactamente. que está en el Museo del Louvre. Y que de hecho no es Eh, tan sencillo encontrarlo, porque mucha gente no sabe que está, y mucha gente cuando llega al lugar tampoco lo ven, porque está en el techo.
sí. Y, Entonces lo pasan de largo. y aparte, tenés que saber qué es eso, ¿no? Y aparte, ¿saben cuántos kilómetros tiene el loop? Tiene 30 kilómetros. Te podés Ah, perder bueno, ahí, te podés pasar meses recorriendo el loop, que no lo vas a llegar a conocer. 30 kilómetros tiene el loop. Es una ciudad. Y todo lo que es la parte egipcia es gigante. Yo me hubiera quedado a vivir en la parte egipcia, me encantó. Si sí, tal encontrás cual. alguna de todos los sarcófagos, me gustaría que la muestres también. Me gustó Em, mucho la parte de los sarcófagos, me gustó mucho la parte de la escritura, ¿no? Donde muestran a los escribas, esa parte claro, me encantó. Bueno, en el Louvre están todas las culturas, ¿no? La verdad que es un lugar que yo creo y bueno, creo que ya lo es, ¿no? Patrimonio de la humanidad porque tiene cosas que es de toda la humanidad, como ya dijimos recién. sí, claro. Eh, pero está todo tan concentrado que es como si pudieses hacer una visita a recorrer el mundo ahí adentro, ¿no? Por la importancia Literalmente. histórica que tiene. Sí, Sí, sí. sí, sí. Tranquilamente se puede representar de esa forma por todo lo que hay dentro de ese lugar. Así que es una experiencia muy especial. Incluso, bueno, como bien decís, hay que darle mucho tiempo al Louvre porque no es suficiente con que vayas un día a recorrerlo con todo lo que significa el cansancio de estar todo el día metido dentro de un lugar que energéticamente es muy fuerte. Sí, súper. Entonces, bueno, forma parte de la experiencia de poder ir a conectar con todas estas energías, toda esta información y bueno, y todo lo que representa cada uno de los distintos lugares, o mejor dicho, los distintos elementos que hay dentro de semejante museo. La verdad que yo, nada, conocimos poquito porque es como dice José, porque nosotros íbamos como muy focalizados en lo que queríamos ver, ¿no? Y a pesar de eso estuvimos varias horas, ¿no? Y no alcanzamos Sí, a ver sí, sí. casi nada porque, nada, yo hacé de cuenta que estaba en la juguetería, en la parte de Egipto no me quería ir, la parte griega con las esculturas, no saben lo que son esas esculturas griegas, una belleza. No, la verdad que yo creo que no fui a ver la Mona Lisa, es como que me interesó más todo lo otro, que tal vez Sí, exactamente. lo que era más turístico. Pero bueno, tendré que volver y también ver esos iconos de la pintura que también son muy, muy interesantes. ¿Y cómo resonás vos con esto se dejaba como, o se sugería en el Código Da Vinci? Si bien sabemos que es una historia de ficción, que tiene algunas cosas de verdad. Sí. Eh, ¿Cómo resonás con esto de que pudiera estar María Magdalena o sus restos en el Louvre? Yo creo que es una representación simbólica el código Da Vinci, pero literalmente es como que Ujú, activa algunos códigos. ujú, Eh, pero de todos modos, hay algo que es importante de comprender que puso sobre el tema de conversación, el foco de conversación, fue hablar sobre la descendencia de Jesús y María Magdalena. Entonces eso, que es la protección del linaje, forma parte de todo lo que la trama del Código de Da Vinci, pero si bien representan o intentan decir que ella está en París, quizás no ujú, están tan lejos, quizás anda por ahí cerca. No, no exactamente ujú, en París, pero sí de repente, bueno, de hecho, estuvimos en el sur de Francia también, estuviste en Lausanne-Baum, que es un ujú. lugar en donde también se dice que está María Magdalena, aunque se encontraron algunos restos que después cuando los estudiaron corresponden al siglo III, es decir, que no sería exactamente. Sí, sí puedo Pero, decir que la energía que se siente, sobre todo en la iglesia de ujú, Saint-Baum, donde está la cripta de María Magdalena, eh, es una energía de muerte, transformación y resurrección, donde si vos conectás, el mensaje llega fuerte y claro, ¿no? De aquello que ajá, todavía falta que dejes morir en vos, ¿no?
Eh, pero tenés que permitirte conectar con eso. Te digo porque me pasó. Yo entré y lo primero que sentí, no, no está acá. Pero había una resistencia en mí a conectar en ese lugar. ¿Por qué? Porque la energía era muy, como de mucha, no densidad, como de mucha profundidad, ¿no? Entonces ya había salido de la cripta y ahí era cuando iba con otro grupo y me dije, no, tengo que volver a entrar. Y cuando Ajá, volví a entrar despojada de eso que ya me había, o sea, como está bien, ya había comprobado que no estaba así. Siento que puede haber estado alguien muy cercano a ella, porque era una energía o reliquias de ella, porque se sentía muy fuerte esa energía. Pero cuando bajé mis barreras y me permití conectar, claramente recibí el mensaje de que por lo menos mi personaje, este avatar que soy hoy, todavía debe dejar morir, ¿no? claro. Y fue muy fuerte eso, porque independientemente de lo que hay ahí, es lo que significa para cada uno cuando conecta en esos lugares, ¿no? Para mí fue fuertísimo ahí, poder conectar Sí. con esa revelación sobre algo que tenía que ver con un proceso interno y una transformación interna. Y eso en pocos lugares lo sentí tan fuerte. Y fíjate vos que también está, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en Saint-Marie-de-la-Mer, en donde también está muy fuerte hay determinados elementos dentro de esa iglesia Ujú, que hace que uno también se traslade. Pero lo más importante es que ellos protegen en esa iglesia al linaje, porque justamente es una iglesia que está dedicada a Santa Sara, que es algo que, por ejemplo, en América no se habla de eso. O sea, imagínate, no se habla de María Magdalena como la maestra, mucho menos se habla de Sara, del mm, linaje de Jesús y María Magdalena que está vivo. Y sin embargo nosotros tuvimos la posibilidad de estar en Carcassonne, de estar en Monsegur, en donde las familias descendientes de ese linaje estaban registradas, tenían su propio árbol genealógico y que por ese motivo después surgen también los merovingios, que es una corriente, fueron unas generaciones de reyes que justamente reclamaron el trono porque ellos tenían la documentación de ser los auténticos descendientes de Jesús y María Magdalena y por eso claro. justamente se les entrega el trono de Francia. Así que fíjate qué importancia. De todo esto, en América es como que muy poco y nada. Y un poco nosotros lo que hacemos, en realidad lo que hacemos justamente es conectar con toda esa información, con esa energía, con esas vivencias en primera persona, para también trasladarlo a Sudamérica y comprender la importancia de este camino que estamos compartiendo, de permitir que la energía planetaria se vaya moviendo justamente hacia esa región. Así Bueno, y que en eso estamos. me encanta, amo este tema. Eh, casi tanto como me parece. Y hay algo muy importante que nos falta mencionar, punto muy importante, porque para coronarla como la reina, que es nuestra María Magdalena, hay una iglesia que se llama La Madeleine, que está Ujú. emplazada en París, en el barrio más lindo, en la zona más linda de París, está su iglesia, que se llama La Madeleine, como la reina que es. Así ¿Tenemos es. alguna foto de la Madeleine para mostrar? Sí, tenemos por acá alguna fotito y vamos a tratar de... Ahora ya me A gustó esto ver, de mostrar la foto. Quiero decirles que intentamos, esto es un pedido para Instagram. Instagram tenés que dejarnos compartir pantalla también, porque mirá cómo tenemos que compartir la pantalla. Ese es el Louvre, bueno, bueno, sí, este es el Louvre, ahí está y es un ella. personaje que sale en todas las fotos, Bueno, pero la parte importante, bueno, el Louvre, acá como ven es enorme, no solamente son estos dos pisos gigante. que se ven hacia arriba, sino dos hacia abajo. Acá está Ay, el el obelisco. obelisco del que hablábamos.
Y esto ya forma parte de la de la Catedral de Madeleine. María Magdalena, de la Madeleine, en donde cuando ingresas está justamente esta imagen que representa el bautismo de Juan el Bautista. Y acá tenemos No, justamente la imagen principal que está en el sí. altar. ¿Qué sentís de esto cuando lo ves? No, es un amor terrible y nada, está ofreciendo, ¿no? Su vientre embarazado, eh, es como ofreciéndolo tanto a la divinidad como al mundo, ¿no? Va y volvé a Así ponerlo, es. lo sacaste muy rápido. Ahí Perdón, acá está. estamos. Pero aparte, Eh, fíjate de que está, se sí, ve que está encinta, justamente. pero es evidente. Y esta es la figura principal. Vos entrás a la iglesia y esta figura está en lo alto, donde en otras iglesias estaría la cruz con nuestro Jesús crucificado. En esta está María Magdalena con su embarazo, como exhibiéndolo, ¿no? Digamos, como Así mostrándolo es, al mundo. Ahora sí completamente. podés seguir. Bueno, Le y agregaron esa tenemos, crucecita, José, de ahí abajo, ¿no? Se la agregaron, decís vos. sí, exacto, no pertenece a al altar original, sino que es algo que pusieron, pero fíjate vos, una iglesia que no tiene a, a Jesús en la cruz. No, Finalmente no, pusieron esta cruz abajo, pero la figura principal es justamente María Magdalena y las esculturas que hay a nivel general también son muy especiales. Y bueno, y ahí tenemos justamente a la fachada. Fíjate vos qué belleza, de la porque no parece Madeleine. una catedral, parece más bien un Partenón griego. Hermoso. Y que originalmente este monumento, o sea, digamos, esta catedral, se había pensado que fuera para otra cosa, no para hacer una catedral, pero fíjate vos cómo la energía parece que sabe un poco más de cómo mover las cosas para Mm, que esta catedral, que es una muy significativa, como bien dijiste, en uno de los barrios más bonitos de París, que pueda de repente estar allí recordando la importancia de su presencia, de su historia, de su linaje y bueno, y de su descendencia también. Así que tenemos mucho por esas compartir ya, justamente esas de ya no las todo. muestres, ya no las muestres. Esas No me, se ponga tan nerviosa. ya me pone nerviosa ya. Esas son otras fotos. Bueno, tenemos un poco de todo. Hemos vivido París y eso significa también Sí, esto. Así hermoso. que atravesar esa experiencia y compartir en ese lugar también significó de repente el hecho de comprender lo que es esta, este lugar y todo lo que representa a nivel planetario. De hecho, nosotros fuimos a hacer tareas planetarias que tienen que ver con ayudar a sembrar esta conciencia digamos, más elevada para las nuevas parejas y que desde ahí sabemos que se irradia esta conciencia a nivel planetario. Así que por eso lo hicimos y formó parte del camino que elegimos transitar tras los pasos de María Magdalena. Hermoso. Así que bueno, si vas a visitar París, si tenés la oportunidad, animate a visitar un París diferente. Podés visitar el otro también, pero bueno, está esta historia, está esto que es parte de quienes somos también, eh, que por ahí se sale un poco de los recorridos turísticos, como siempre decimos, pero tienen una belleza y una profundidad cuando haces el recorrido desde este lugar, maravilloso. Bueno, Sí, lo cambia por algo más que completo, quieras, digamos. sí, lo cambio por completo. ¿Algo más que quieras para cerrar París? Mm, ¿Qué significa, digamos, una invitación sería de que justamente trates de encontrar, así como estamos hablando de una ciudad luz, una integración de lo femenino, de lo masculino, monumentos, eh,
pinturas, esculturas que son como claves. ¿Cuáles son las claves que conectan con tu propia esencia de luz? O sea, nosotros estamos aquí en Café Consciente para ayudar a poner un poquito de luz y poder elevar un poco más nuestra conciencia. Y lo hacemos así, en una charla con un cafecito de por medio. Pero la invitación, la pregunta para ti es, ¿qué es lo que en ti necesitas recordar para darte cuenta que así como hay una ciudad luz, también tú eres una luz que es necesario que se manifieste en el planeta? Así que dejo ahí esa reflexión simplemente. Qué bonito. Y ¿sabes? Contame qué sentís Mientras vos. hablaba, bueno, me encantó esa reflexión y mientras hablaba pensaba que qué lindo sería buscar en cada lugar donde la gente que nos sigue o que va a mirar el programa después o que nos sigue, qué lugares energéticos hay en el lugar de donde vos sos, que nos lo cuentes también, porque en todos los lugares hay sitios energéticos. Y la verdad que me gustaría mucho conocer otros lugares energéticos. Así que nada, esa invitación a que te animes a buscar con curiosidad algún lugar energético que tal vez no esté a la vista de todos, pero que vos sentiste que es importante. O que esto que vamos contando te hace que conectes con algún lugar en donde vos vivís. Sí, definitivamente. Y empezando por, bueno, de Argentina, de donde somos, nosotros tenemos muchos lugares energéticos que quizás algunos no se conocen tanto, pero a nivel planetario son sumamente importantes, como por ejemplo el lago Puelo, allá Ujú. cerquita de tus tierras. Bueno, obviamente hablábamos del lago Titicaca, también estamos hablando de otros lugares como Capilla del Monte. Entonces todo tiene una razón de ser y es linda la invitación que haces para que cada persona ahí donde está y que está escuchando este programa pueda darse la posibilidad de conectar con estos lugares energéticos tan importantes y poderosos. Yo voy a traer los que tengo acá cerquita Bueno, dale, para que los conozcan, para invitarlos también dale. a que conozcan, que no hace falta que tampoco te vayas al otro continente, que dentro de los lugares donde vivís puede haber puntos energéticos. Así que Así voy a es. traer los que están en Neuquén y Río Negro porque estoy muy próxima. Sí, exacto. Y bueno, de hecho ahí tenemos Viedma, que también tenemos una ciudad intraterrena, Iberá. Y bueno, ya sabemos en Capilla del Monte que está Erx, también está Isidris en Mendoza, pero como Ujú. decían los maestros, la cordillera de los Andes pareciera que es una cordillera hueca con la cantidad de puntos energéticos importantes que van desde el sur, Monte Olivia, allá en Ushuaia, hasta el norte, por ejemplo, en Cachi, que ese es otro de los lugares que vamos a visitar pronto, en enero, por allá aproximadamente, seguro que vamos a estar visitando esa región. Así que prepárense, si todos estos viajes a ustedes les está movilizando algo, entonces en Argentina también vamos a hacer estos viajes y los invitamos a que puedan empezar a sintonizarse con esta energía. Y yo digo que los lugares que voy a contar tienen bastante relación con todos los lugares que de los que estamos hablando ahora. Para que vean que en realidad Contame. hace mucho que se está trayendo, no, no lo voy a contar ahora, lo voy a dejar para el próximo Uy, programa, ¿de verdad? no, no, eso no se No. hace. No, aparte, Así que van a tener que ver el próximo programa de Café Consciente para enterarse de yo eso. sé que si vos lo decís es porque finalmente lo vas a terminar diciendo, así que dale, anímate. No, no lo voy a decir ahora, se van a tener que aguantar, pero en el próximo programa de Café Consciente les voy a contar cómo se Ufa, relaciona María Magdalena, los templarios, Avalon, con estos lugares donde estamos por acá. Aunque ufa. usted no lo Bueno, crea, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea. Bueno, y bueno, decirles que si nos venís siguiendo en el viaje que hemos hecho, no te pierdas porque vamos a hablar de Stonehead, Glastonbury, hablando de Ávalo. ¿Qué otro lugar nos está faltando, José? Y Chartres, la catedral de Chartres. Así que están faltando sí, esos tres destinos todavía. así es, tres lugares muy especiales, así que la verdad que no veo la hora de poder compartir porque cada uno tiene su propia magia. Ay, sí, 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 sí. Así que La verdad bueno, que maravilloso.
Bueno, muchas gracias. Estamos ya, mira, a horario y todo, terminamos. Qué Pero impresionante, mira ¿cómo vos qué estamos? puntuales, che. Bueno, gracias a Excelente. aquellos que nos acompañaron. Un beso grande a los que nos van, por ahí nos siguen en otro horario y nos van a ver en diferido. Así que bueno, no te pierdas estos programas que después vamos a hacer como seguramente en el final un breve resumen de qué significó este viaje y lo que significa de esta parte fuerte, ¿no? Lo que significa hacer un viaje como este y la integración, un viaje como este, iniciático, cuando haces un movimiento muy fuerte en tu energía, ¿qué significa después la integración con tu vida cotidiana? Nada más y nada menos. Así Nada que más ni bueno, nada menos. Bueno, bueno. un abrazo Muchísimas grande, gracias. saludos, Gracias a gracias, gracias, todos gracias. y nos vemos en el próximo Café Consciente. Nos vemos prontito. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, hermoso.